La pena debe ser medida según la gravedad de la culpabilidad. Luis Jiménez de Aswan. El grupo número 1 tiene a bien presentar simulación de debate oral y público del caso de estudio sobre el delito de lavado de dinero u otros activos, regulado en el Decreto 67/2001. Llegar a esta fase del proceso penal significa que durante la etapa de la investigación se depuraron aquellas circunstancias como cuestión prejudicial, el antejuicio o excepciones que pudieran anular. Asimismo, se desarrollaron los medios de investigación que el caso amerita y fundamentar en la etapa intermedia con esos elementos de investigación la probabilidad de la participación del sindicado o sindicados en un hecho delictivo y por consiguiente el debate oral y público. A continuación, el desarrollo del debate oral y público. Tengan todos los presentes muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Estamos reunidos en la sala de audiencia del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delito contra el Ambiente del Departamento de Sololá. Siendo las 8 horas del día 8 de noviembre de 2021, inicia el debate oral y público en el proceso penal número 07002-2021-00048, que por el delito de lavado de dinero u otros activos tipificado en el artículo 2 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, que se instituye en contra de los acusados Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Cush. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá está integrado por los abogados siguientes: licenciado Wilmer Alexis Alvarado García, juez presidente; licenciado Edgar Byron López Pérez, juez vocal 1; licenciado Luis Carlos Matú Estacuy, juez vocal 2. Les suplico a los presentes, se pongan de pie, vamos a recibir el tribunal. Buenos días, siéntese por favor. Como ya lo indicó la secretaria, estamos aquí reunidos para realizar audiencia de debate oral y público para determinar la situación jurídica de los indicados Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Cush. Advierte al público que no está permitido hacer manifestaciones de desaprobación a lo que se diga o haga en esta audiencia. Deberán permanecer respetuosos y en silencio. De igual manera, no está permitido el uso de teléfonos, cámaras, tampoco se puede comer ni beber armas u otros elementos aptos para molestar u ofender. Deben evitar cualquier acto o comportamiento para molestar u ofender. Deberán abstenerse de manifestar de cualquier modo opiniones con respecto al caso. Caso contrario, este tribunal dará uso al poder de disciplina conforme al artículo 358 del Código Procesal Penal, con fundamento en el último párrafo del artículo 395 del mismo cuerpo legal. Se le ordena a la secretaria que la grabación del presente debate forme parte íntegra del mismo. En este momento verificaré la presencia de las partes. El Ministerio Público. Presente, señor juez. Mi nombre es Ana Rosario Mejía García. Dejo a la vista los documentos micrología activo 22.780. Muy bien. Se encuentra presente la abogada defensora por parte de los acusados. Así es, muy buenos días, honorable juez. En este momento presento mis documentos de identificación con colegiado activo 47.537. Mi nombre es Rocío Gómez. Muy bien. Se encuentra presente el sindicado Jorge Ángel Reyes de León. Presente, señor juez. Se encuentra presente el sindicado Salvador Ángel Mazariegos Cush. Presente, señor juez. Muy bien. En este momento verifico la presencia de los testigos propuestos por parte del Ministerio Público. Al momento de escuchar su nombre, por favor digan presente. Se encuentra presente el testigo agente policial Félix Daniel Sontay López. Presente, señor juez. Se encuentra presente el testigo agente policial Fabricio Leopoldo de León Barrios.
Presente, señor juez. Se encuentra presente el testigo, agente policial Carlos Vinicio Estrada Monzón. Presente, señor juez. Muy bien. Se encuentra presente el perito Roberto Leonel Tacam Calel. Presente, señor juez. Se encuentra presente la perito Luisa Fernanda Ustarte Alba. Presente, señor juez. Se encuentra presente Luis Fernando Argueta Solís, técnico en investigación criminal. Presente, señor juez. Se encuentra presente el técnico en investigación criminal Wilmer Alexis Alvarado García. Presente, señor juez. Muy bien. Se encuentra presente la testigo María Lourdes López, representante de la agencia de viajes Feliz. Presente, señor juez. Muy bien. En este momento verifico la presencia de los testigos propuestos por parte del abogado. Al momento de escuchar su nombre, por favor digan presente. Se encuentra presente la testigo Florentina Kush, madre del sindicado. Presente, señor juez. Se encuentra presente el testigo doctor Efraín López Pérez. Presente, señor juez. Muy bien. Se encuentra presente el testigo Luis Aponte Giboy, vecino del sindicado. Presente, señor juez. Muy bien. Se le ordena a todos los testigos y peritos que han de concurrir que abandonen la sala de audiencia y que se estén en un lugar que la señora secretaria se les designará en ese tribunal, lugar donde deberán permanecer en silencio, sin comunicarse entre sí ni con otras personas, esto según el artículo 377 del Código Procesal Penal. En este momento se declara abierto el debate oral y público. Se advierte a los acusados Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Kush que la presente audiencia es de gran importancia para ustedes, puesto que durante la misma se decidirán todos los medios de prueba que existen en su contra y se refieren a los hechos de los cuales se les acusa. Al final de la audiencia, este tribunal ha de decidir si tienen o no alguna participación en los hechos que se les señalan. Esto significa que se va a resolver la situación jurídica, por lo cual deberán poner toda la atención a lo que aquí ocurra. Esto según el artículo 372 del Código Procesal Penal. Junto a ustedes se encuentra su abogada defensora, con quien podrán consultar lo que deseen. Durante el curso del debate pueden hacer todas las declaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran al objeto del debate. Si desea hablar, se dirigirán a su abogada para que ella tome la palabra. Se presentarán declaraciones, técnicos y personas. También se van a presentar documentos y objetos. Estos medios de prueba son los que finalmente van a decidir si ustedes son culpables del hecho que el Ministerio Público les atribuye. Le pregunto a los sindicados, ¿han comprendido? Sí, señor juez. Señor juez. Muy bien. Entonces, deben estar muy atentos a lo que va a suceder en la presente audiencia. Pero la idea es que cuando llegue el momento de dictar sentencia, entiendan por qué se les absuelve o se les condena. Al lado de ustedes estará sentada su abogada defensora para que pueda comunicarse libremente con ella. Si tienen alguna duda sobre algo que se hace o se dice en este acto, preguntar a su defensor qué le van a explicar. ¿Comprendido? Sí, señor juez. Muy bien. En este momento pasamos a los alegatos de apertura a juicio. El agente fiscal tiene la palabra. Gracias, honorable juzgador. Durante el periodo de investigación que se ha llevado a cabo, esta fiscalía ha determinado que los señores Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Mazariegos Kush son culpables por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el cual se encuentra regulado en el artículo 2 del decreto 67-2001, ya que los señores, el día 6 de agosto del año 2021, a eso de las 22 horas con 30 minutos, en el kilómetro 150 de la ruta interamericana con jurisdicción del departamento de Sololá, en virtud que los agentes de la Policía Nacional Civil le dan seguimiento a una orden emitida por la Subestación de Policía 72-4-1 Sololá para ubicar un vehículo de tipo pick-up con las placas de circulación P0865 PVP color blanco, marca Toyota para su respectivo registro. Se logró interceptar dicho vehículo, el cual era el ya identificado. Y quien iba manejando dicho automotor era usted, Jorge Ángel Reyes de León.
Salvador Ángel Mazariegos Kush, los cuales fueron detenidos por la Policía Nacional Civil del Departamento de Sololá, en el cual fueron incautados indicio 1, consistente en 1000 billetes de la denominación de $100 americanos, indicio 2, 1000 billetes de la denominación de $50 americanos, indicio 3, 2000 billetes de la denominación de $20 americanos, indicio 4, 5000 billetes de la denominación de $2 americanos, haciendo un total de $200.000 americanos. Es cuanto, honorable juzgado. Muy bien. En este momento le concedo la palabra a la abogada defensora. Muchas gracias, señor juez. Pues en este momento, representando al señor Salvador Ángel Mazariegos Kush y al señor Jorge Ángel Reyes de León, me dirijo a este tribunal de la forma más atenta, estableciendo lo siguiente. Si bien es cierto, no se puede negar la existencia de los indicios y el efectivo encontrado dentro del vehículo, quiero hacer mención de un aspecto bastante importante y bastante llamativo, y es que este doble fondo no era visible, es decir, no se miraba a simple vista. Tuvo que haber existido cierta manipulación para que este pudiera ser abierto. Otra situación, por las prisas, por la emergencia, la preocupación del señor Salvador Ángel Mazariegos Kush, al enterarse que su señora madre, Sonia Florentina Kush, se encontraba enferma y había sido ingresada al Hospital General de Sololá, muchísimo menos iba a percatar de la existencia de un doble fondo que aparentemente pues, no era visible. Otra cuestión, si bien es cierto, el vehículo fue arrendado el 22 de julio, esto fue debido a que por motivos de trabajo él tenía que transportarse continuamente y por situación de la pandemia generada por el COVID-19, pues definitivamente no tenía cómo transportarse de un departamento a otro, de un municipio a otro. Entonces, teniendo la facilidad o la facultad de tener este vehículo a su disposición, decidió tomarlo e ir a ver a su señora madre. Repito, si durante todo este lapso de tiempo él no pudo ver ese doble fondo aparentemente existente, muchísimo menos lo iba a ver ese día que él se encontraba con la prisa, la preocupación y la pena de que su señora madre se encontraba internada en el hospital. Otra situación, actualmente mis patrocinados, la principal actividad económica de ellos es, para el señor Jorge Ángel Reyes de León, él, su principal fuente de economía es ser agricultor. Para mi patrocinado, el señor Salvador Ángel Mazariegos Kush, su principal actividad económica es ser comerciante, cosa que los ingresos mensuales no superan los 2.500, muchísimo menos llegar a una cantidad de $200.000, señor juez. Entonces es imposible que ellos hayan generado tal cantidad de dinero. Mientras tanto, esos son mis alegatos de apertura. Muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos a la etapa de incidentes. Le pregunto a la agente fiscal. No hay incidentes que plantear. Muy bien. Abogada defensora. No hay incidentes, señor juez. Muy bien. En este momento procedemos a la declaración de los sindicados. Le pido a la secretaria, por favor, que conduzca al sindicado Jorge Ángel Reyes de León al estrado, por favor. Muy bien, en este momento le hago saber al sindicado que al escuchar la declaración se le advierte y se le hace saber que al dar falso testimonio incurre en el delito de perjurio establecido en el artículo 459 del Código Procesal Penal. ¿Comprendido? Sí, señor juez. Muy bien, le pregunto a don Jorge, ¿me puede dar su nombre completo? Jorge Ángel Reyes de León, Muy bien, ¿de dónde es? de Quetzaltenango, ¿Y su fecha de nacimiento? 1 de octubre del 94, Muy bien, ¿cuántos años tiene? 27 años. ¿Su documento personal de identificación, su número de CUI lo recuerda? No, señor juez. Muy bien. Se hace constar que tengo a la vista el documento personal de identificación con un número de CUI 2575-100.200-0902 a nombre del señor Jorge Ángel Reyes de León. Muy bien. ¿Cuál es su profesión o oficio? Agricultor, ¿De su estado civil? soltero. ¿Tiene hijos? No, Muy bien. ¿Depende de alguna persona de usted? no, señor juez. Muy bien.
Muy bien, don Jorge Ángel, en este momento usted tiene derecho a declarar en relación a los hechos que el Ministerio Público le imputa. No está obligado a hacerlo y esto no le va a perjudicar en nada en su caso. Entonces, ¿decide declarar? No, señor juez. Muy bien. Señor secretario, por favor, conduzca a los indicados. Secretario, por favor, conduzca al acusado Salvador Ángel Mazariegos Cush al estrado, por favor. Muy bien, don Salvador. Antes de escuchar su declaración, le hago saber y advertir que si usted da falso testimonio, incurre en el delito de perjurio, establecido en el artículo 459 del Código Procesal Penal. ¿Ha comprendido? Sí, señor juez. Muy bien. Entonces, ¿me puede decir su nombre completo, don Salvador? Salvador Ángel Mazariegos Cush, ¿De dónde es? de Quetzaltenango. ¿Su fecha de nacimiento? El 20 de enero de 1992. ¿Cuántos años tiene? 29. ¿Recuerda su número de documento personal de identificación? En estos momentos no sé, señor juez. Muy bien. Vamos a ver que tengo a la vista el documento personal de identificación al nombre del señor Salvador Ángel Mazariegos Cush con número de identificación 3154 69700 0901, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. ¿Puede decir su profesión o oficio? Soy comerciante. ¿Su estado civil? Soy casado. ¿Tiene hijos? 2 hijos, señor juez. Muy bien. ¿Puede brindar el nombre de ellos? Alejandro Cush y Fernando Cush. ¿Cuántos años tienen? El primero 6 y la segunda 13. Muy bien. Muy bien, don Salvador. En este momento le vas a saber que tiene derecho a declarar en base a las acusaciones que el Ministerio Público le imputa. Pero no está obligado a hacerlo y esto no le perjudica en nada a usted en su caso. Entonces, ¿decide declarar? No, señor juez. Muy bien. Por favor, le pido a la secretaria que conduzca al acusado a su lugar. Muy bien, en este momento, ya que los acusados no van a declarar, pasamos a la reproducción de los medios de prueba. Por favor, señorita fiscal. Muchas gracias, honorable juzgador. Llamo al estrado el perito Roberto Leonel Tacam Calel. Referido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que brinde su declaración en cuanto al dictamen documentoscópico revisado a los billetes incautados dentro del vehículo que se identifican con placas de circulación P0865 GBP. ¿Solamente? Muy bien. Señor Roberto Leonel Tacam Calel, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de multas y de prisión. ¿Lo comprende? Sí, señor juez. Muy bien, entonces en este momento le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Sí, prometo. Muy bien. Entonces, antes de realizar las preguntas por parte del Ministerio Público, por favor, le pido que haga que lea el documento, por favor, que usted realizó. Con mucho gusto, señor juez. De manera atenta me dirijo a ustedes relacionado con el oficio de solicitud de la fecha de 2 de septiembre del año 2021, que fue remitido por el auxiliar fiscal Manuel de Jesús Berbén Espín, donde recibió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, a través en el cual se requiere el peritaje documentoscópico, en el caso que es manejado por el juzgado con número de expediente 07002-2021-00048, donde nos enviaron los indicios dubitativos, donde hicimos el procedimiento, donde se recibió estos indicios en la bóveda del Ministerio Público,
ubicada en la octava avenida 10-67 de la zona 1 de la ciudad capital. Muy bien. Le pregunto, ¿quién ordenó realizar este peritaje? La jueza María del Rosario Granados López. Muy bien. En este momento, el agente fiscal puede proceder. Muchas gracias, honorable juez. Explique con palabras claras y simples. ¿Cuál es la finalidad del peritaje documentoscópico a los billetes incautados dentro del vehículo incautado anteriormente descritos? El fin del examen documentoscópico y del peritaje documentoscópico es poder tener la certeza si los billetes incautados y que se transportaban en el dicho vehículo son reales o son falsos, señor juez. Muy bien. Es cuanto, honorable juez. Solamente, en este momento le concedo la palabra a la abogada defensora. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al señor Roberto Leonel Tacamcalé, forense, quien ha realizado la inspección documentoscópica de los indicios hallados. Y para ello me dirijo con las siguientes preguntas. ¿Qué grado de certeza obtuvo el análisis o el peritaje realizado? Un 100% de certeza, señor juez. ¿Cómo fueron trasladados los indicios para su posterior análisis, distribución y su guarda? Fueron trasladados en un sobreembalaje debidamente custodiado, como está en el documento. Fueron en la guarda de custodia a través del Ministerio Público. Pregunto, ¿un sobre de embalaje? Sí. Para la cantidad de $200,000. Señora abogada, como puede usted tener cuestión, fueron 4, uno debido en cada indicio, que fue presentado por el agente fiscal que hizo en el momento la inspección ocular y utilizó al técnico forense para el embalaje y al fotógrafo para las debidas fotografías. Muy bien. ¿Me podría indicar entonces cómo están identificados en el laboratorio estos indicios? Son 4 indicios, señora abogada. El primer indicio son 1000 billetes de la denominación de $100 norteamericanos. El segundo indicio son 1000 billetes de denominación de $50 americanos. El tercer indicio son 2000 billetes de $20 americanos. Y el cuarto indicio son 5000 billetes de $2 americanos. Muy bien. ¿Y cuál es la identificación de esos indicios? No la cantidad, la identificación con la que están guardados en el laboratorio. La identificación es DOC-21-003390-7. No más preguntas, señor juez. Gracias. Muy bien. Señor juez, le hago entrega el dictamen escrito que ya fue incorporado para el dictamen. Muy bien. Se recibe la carpeta jurisdiccional con el dictamen escrito. Entonces, ahorita puede retirarse. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, agente fiscal, ¿con quién continúa? Llamo al estrado al perito Luis Adornando Arte Alba. Quien es referido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses justificará el peritaje realizado al vehículo tipo pick-up, donde determinará si existe o no alteración en los caracteres alfanuméricos que conforman la identificación de serie, chasis, motor del vehículo, y establecerá si dicha identificación pertenece al vehículo con placas de circulación P0865 GBP. Muy bien. Señora perito Luisa Fernanda Hurtarte Alba, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas señaladas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido eso? Lo entiendo. Entonces, en este momento le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted declarar la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Antes de realizar las preguntas, le pido por favor que lea el peritaje que usted realizó. Muy bien. De manera atenta me dirige usted en relación al oficio de fecha 20 de agosto del año 2021,
recibido en Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, el 20 de agosto de 2021, el Instituto Nacional de Ciencias, mismo con referencia W0006-2021-179, ha predido ubicación en kilómetro 162, ruta interamericana del municipio de Nahualá, Chololá. Dado que fui designado para atender el peritaje, respetuosamente manifiesto. Descripción del indicio. Vehículo tipo pick-up marca Toyota color blanco con placas de circulación T865 GBP, según lo indicado en el oficio de solicitud. El objetivo del peritaje: determinar si existe o no la alteración en los caracteres alfanuméricos que conforman la identificación de serie, chasis y motor del vehículo en cuestión, y establecer si dichas identificaciones pertenecen al mismo. Procedimientos realizados. El peritaje se efectuó en el lugar antes indicado, el 9 de agosto del año 2021, teniendo a la vista el vehículo objeto del peritaje, obteniéndose de inspección ocular y los procedimientos técnicos efectuados los datos siguientes. Vehículo tipo pick-up marca Toyota, color blanco, con placas de circulación P865 GBP, modelo 2017. Identificación de serie BIN KM8J3AC5A U061419. Identificación de chasis KM9JT6AC4A U063432. Identificación de motor GAKE-AA856942. Método de equipo empleado. El método: se emplearon métodos incluidos dentro del protocolo de trabajo previamente establecidos. El equipo fue una caja de herramientas e insumos básicos, cámara fotográfica y sus accesorios. Resultado: identificación de serie. Se establece que por sus características de impresión y acabado sí coincide con la fábrica y plantas en ensamblaje colocan este tipo de vehículo. Los caracteres fueron fotografiados y posteriormente comparados con vehículos de archivos fotográficos y de calcas de identificación de vehículos similares en marca y línea, con que se cuenta en este laboratorio, determinándose que la caligrafía de los mismos sí es coincidente. Conclusiones. La identificación de serie no presenta alteración. La identificación de chasis no presenta alteración. La identificación de motor no presenta alteración. Fundamento técnico-científico. Inspección ocular. Observaciones de característica de fábrica presentes en las identificaciones del vehículo. Análisis comparativo de las calcas obtenidas de dichas identificaciones. Prueba fijación de caracteres grabadas en plaquetas o partes de los vehículos mediante el empleo de grafito y cinta adhesiva. Prueba con solvente. Consistente en la aplicación de solventes en las áreas donde se ubican las identificaciones. Permite preliminarmente algunas alteraciones. Prueba FRG. Se realiza a través de la aplicación de reactivos químicos, solo si, por medio de la prueba solvente y de la prueba TAC, se ha detectado la alteración de identificación de chasis o motor. BIN, siglas en inglés que detonan el número de identificación vehicular. En los vehículos no poseen la plaqueta de identificación, la misma puede ser tomada de la identificación de chasis, la cual está grafada directamente de la estructura del vehículo. El presente dictamen va extendido en las 3 hojas del escrito adverso. Las mismas llevan el sello del laboratorio, así como la firma y el sello del perito que suscribe. Muy bien. Me pregunto quién ordenó realizar este peritaje. El licenciado Mario Trejo Calderón. Muy bien. Agente fiscal, tiene la palabra. Muy bien. ¿Me podría explicar con qué finalidad se realizó el peritaje al vehículo que se identifica con placas de circulación P0835 GBP? Sí. Esto se hizo para determinar que no existiera alguna alteración en el chasis, motor o en el número de serie. Muchas gracias. Explique con palabras claras y simples cuál es la finalidad del peritaje. La finalidad, como le repito, es de verificar que no hay alteración en el vehículo. Muchas gracias. ¿Cuánto, honorable juzgado? Muy bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo a la forense Luisa Fernanda Utate Alba, quien ha realizado el peritaje preciso para determinar si hay alteraciones dentro del vehículo. Por ello, le pregunto, ¿me podría decir qué alteraciones se encontraron en el vehículo? No hay alteraciones. No hay alteraciones. Muy bien.
Si no hay alteraciones, así como se establece dentro de las conclusiones establecidas dentro del informe pericial, ¿por qué entonces en las declaraciones de los agentes policiales se establece la existencia de un doble fondo ubicado en la cabina trasera del vehículo? Señor juez, ¿está argumentando? Al lugar, por favor, replantee su pregunta. Replanteo, señor juez. ¿Me podría decir qué vínculo existe entre las conclusiones que se establecen en ese informe con el supuesto doble fondo que vincula a mis patrocinados? Como le explico, el objeto de esto es decir que no tengo ninguna alteración al pico. Entonces no existe ningún vínculo entre ellos y el doble fondo. O la presunta alteración, porque no existe. No está en mi poder determinar eso. No más preguntas, señor juez. Entrego el dictamen en este momento al señor juez. Muy bien. Se recibe la carpeta jurisdiccional para el dictamen escrito. En este momento le pido a la secretaria que conduzca al testigo. Señorita fiscal, ¿con quién continúa? Ahora continuaremos con Luis Fernando Argueta Solís. Para que presente su declaración en cuanto a las fotografías realizadas en el kilómetro 150 de la ruta interamericana. Señor técnico Luis Fernando Argueta Solís, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de multa de prisión. ¿Ha comprendido eso? Sí, lo comprendo, señor juez. Muy bien. En este momento le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted declarar con la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Sí, lo prometo, señor juez. Muy bien. Previo a que los agentes realicen las preguntas, le pido que le dé lectura al dictamen realizado. Claro que sí. De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de informarle lo siguiente. Con fecha del 6 de agosto del año 2021 fue recibida por esta unidad la solicitud para la realización de la diligencia por medio de fotografía en kilómetro 150 de la ruta interamericana en el carril derecho hacia el occidente, en el municipio de Santa Lucía Otatlán, del departamento de Sololá, lugar donde me constituí el día 6 de agosto del año 2021 a las 19 horas con 0 minutos, por lo que adjunto un álbum que contiene 26 fotografías de la diligencia antes mencionada, y hago de su conocimiento que las imágenes tomadas se encuentran en el sistema informático del control de casos del Ministerio Público. Sobre el particular me permito informarle que para el efecto se utilizó una cámara fotográfica marca Canon, modelo EO5 1000D, con función enfoque automático y manual. Sin ningún otro particular, me suscribo a usted. Muy bien. Me pregunto quién le ordenó realizar el dictamen. Me lo ordenó el auxiliar fiscal Luis Carlos Nimatuja Estacuel. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la Muchas palabra. gracias. ¿En cuánto tiempo fue realizada la diligencia fotográfica? En un aproximado 30 a 45 minutos. Muy bien. De acuerdo al estudio realizado, ¿en qué parte del vehículo exactamente fueron hallados los billetes americanos y sus diferentes denominaciones? En la cabina trasera del conductor se encontró un doble fondo. Ahí fue localizado el efectivo. Muy bien. ¿Qué es lo que representan las fotografías captadas por su lente de cámara? Las fotografías representan los indicios mencionados anteriormente, que son pues los billetes de los dólares americanos y de igual manera pues el doble fondo mencionado anteriormente. Muy bien. Según el álbum fotográfico que realizó, ¿cómo iban ocultos los billetes americanos en sus diferentes denominaciones que fueron incautados? Iban envueltos en una bolsa de nylon transparente, si no recuerdo, creo que es blanca o transparente. Iban 4 paquetes de billetes. Muy bien. ¿Es todo, señoría? Muy bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al técnico en investigación criminalística, el señor Luis Fernando Argueta Solís, con las siguientes preguntas.
¿Usted como perito está consciente que de su dictamen depende la libertad de dos personas? Sí, estoy muy consciente. Gracias. Le pregunto, ¿por qué las fotografías aparecen en dos colores? Bueno, como mencionamos hace un momento, la diligencia se tardó más o menos de 30 a 45 minutos, tomando en cuenta la hora en que se llegó al lugar, aproximadamente a las 7 de la noche, 7 de la tarde. En ese transcurso de 7 a 8 de la noche, pues la luz solar disminuyó bastante. Entonces, por esa razón, se tuvo que utilizar el flash de la cámara y esto fue lo que causó que tuvieran distintos tonos las fotografías. ¿Y no es de suficiente calidad como para que hayan salido a full color? Claro, pero recuerde, como le comento, dependiendo del ángulo y también de la luz que exista, pues puede haber una variación en la calidad de las fotografías. ¿O pudo haber alguna alteración al momento de revelar las fotografías? Pues considero que no habría ninguna alteración. Muy bien. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy técnico en investigaciones criminalísticas. ¿Cuenta con algún certificado que avale o respalde su especialidad como fotógrafo? No. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Señorita fiscal. ¿Me podría hacer la entrega de sus documentos? Claro que sí. Muy bien, se recibe para la carpeta jurisdiccional el dictamen escrito. Señorita fiscal, ¿con quién continúa? A continuación llamo a la entrada al técnico en investigaciones criminalísticas Wilmer Alexis Alvarado García. Quien se manifestará de acuerdo al croquis y ubicación geográfica de las diligencias realizadas en el kilómetro 150 de la ruta interamericana del municipio de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Sololá. Muy bien. Señor técnico Wilmer Alvarado, en este momento le pido que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de multa y de prisión. ¿Ha comprendido? Sí, señor juez. En este momento le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia, ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Previo a realizar las preguntas, le pido por favor que le dé lectura a su dictamen. De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de remitir un croquis y ubicación geográfica de la diligencia realizada el 6 de agosto de 2021 a las 19 horas con 0 minutos en el kilómetro 150 de la ruta interamericana en el carril derecho hacia el occidente en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Sololá. Para la realización de dicho croquis no se utilizó ningún método. La escala utilizada es referencial y las medidas en la tabla están en metros. Me pregunto quién le ordenó realizar el informe. Y el auxiliar fiscal Luis Carlos Nimatuje Estacuy, que es el de la Fiscalía de Sección de Narcoactividad del departamento de Sololá. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la palabra. Muchas gracias. Solicito al técnico en investigaciones criminalísticas si pudiera ampliar su informe utilizando palabras claras y sencillas en cuanto al equipo utilizado en el mismo. Digamos, con relación al dictamen, en este momento indico que al momento de llegar al lugar, ubicamos inicialmente algunos elementos o sitios de interés, como por ejemplo tiendas, comercios, gasolineras, entre otras, ¿verdad? Utilizamos el aparato de geodesia denominado GPS de la marca Garmin, modelo GPS MAP 60 CSX, que básicamente nos permite poder obtener los siguientes datos, que es la latitud, longitud y la altitud, que básicamente nos sirve para ubicar algunos sitios de interés, que en este caso es específicamente kilómetro 150. Y de esa cuenta
se realizó un recorrido por la ruta interamericana para poder efectuar el trazo de la misma para determinar la orientación de la carretera. Es cuanto, honorable juzgado. Muy bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al técnico en investigación criminalística, Wilmer Alexis Alvarado García, quien ha realizado el croquis de la ubicación en la cual se realizó la detención pertinente. En este momento le pregunto, señor Wilmer, aparte del dispositivo GPS, ¿cuáles otros dispositivos fueron los empleados o los utilizados para realizar el croquis? Pues se utilizó un celular de la marca Huawei, un dron para poder captar fotografías aéreas para la documentación de la carretera. Muy bien, estas fotografías fueron captadas por el teléfono celular, me imagino. Sí, así es. ¿Es usted consciente de que este teléfono no es completamente confiable para realizar este tipo de trabajo? Así es, pero por el tipo de trabajo que se estaba realizando no se necesita un equipo de alta gama. Muy bien, en este caso, ¿cuál sería el margen de precisión para el análisis realizado? Con relación a la coordenada captada por el GPS, el que se utilizó fue un GPS de navegación que tiene un margen de error de más o menos 3 metros, y por el tipo de trabajo que fue solicitado, como muy bien se indica en el dictamen, solo es referencial, entonces ese es el margen de tolerancia. Muy bien, siempre existe un margen de error. Así es, ¿De cuánto sería este margen? está entre 3 a 5 metros. Muy bien, siempre existe. Muchísimas gracias y no más preguntas, señor juez. Muy bien. Señorita fiscal. Es cuanto. Señor juez, le hago entrega de croquis y la descripción geográfica antes descrita. Muy bien. Se recibe la carpeta jurisdiccional para el dictamen escrito. Señor perito, ¿se puede retirar? Señorita fiscal, ¿con quién continúa? Continúo con Félix Daniel Sontay López. Perdón. Muy bien, Félix Daniel Sontay López. Exacto. Muy bien. Usted se manifestará de acuerdo a la interceptación e inspección del vehículo realizada en el kilómetro 150 de la ruta interamericana del municipio de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Solola. Muy bien. Muy bien, agente policial Félix Daniel Sontay. Es necesario que se conozca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido eso? Comprendo, señor juez. Muy bien. Entonces le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo de decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo, señor juez. Por favor, diga su testimonio. Bueno, soy agente policíaco. Nos encontramos el 6 de agosto haciendo las rondas rutinarias que hacemos nosotros cuando recibimos una llamada de nuestro director, Pedro Roberto Pacay, que nos indicó que nos dirigiéramos exactamente al kilómetro 150 de la ruta interamericana de Santa Lucía Utatlán, que habían recibido una llamada sobre un posible ilícito que cargaba un vehículo tipo pick-up marca Toyota. Entonces nosotros nos dirigimos a ese kilómetro y a lo lejos vimos que venía un vehículo similar, entonces le hicimos el acto necesario y bajamos al piloto y a los copilotos e hicimos los registros respectivos. ¿Solamente? Entonces, antes de realizar la aprehensión, ¿usted conocía a los indicados? No, sí, pues no los conozco. Señorita fiscal, tiene la palabra. Muy bien. ¿Me podría indicar, como agente policial, cómo procedió a la inspección del mencionado vehículo? Bueno, ese es el protocolo que utilizamos todos. Cuando le hicimos el acto, los identificamos, ya después se revisó el vehículo minuciosamente, como se hace rutinariamente. Muy bien. ¿Me podría indicar el motivo por el cual
realizaron el alto a los hoy acusados? Porque nuestro director nos indicó sobre un hecho, un posible ilícito, y tal, por eso fue. Muy bien. ¿Los acusados se mostraron nerviosos al momento de la detención? No, en ningún momento. ¿Cuánto honorable juzgador? Bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al agente de la Policía Nacional Civil, el señor Félix Daniel Sontay, con las siguientes preguntas. Al momento de apersonarse al lugar indicado, usted identificó a dos sujetos. ¿Cuáles eran sus nombres? Salvador Kush y Jorge Ángel Reyes. Muy bien. ¿Están presentes en esta sala? Sí, están presentes. Muy bien. ¿Me podrían explicar cuál fue el protocolo de inspección? Después de realizarles el alto, les dijimos que se bajaran del vehículo, los identificamos, los dejamos a un lado y ya después inspeccionamos el vehículo. Muy bien. ¿En el interior del vehículo que fue inspeccionado, lo realizó alguno de los agentes? Sí, otro compañero lo realizó. ¿Quién? Leopoldo. Muy bien. ¿Qué hallaron al momento de realizar la inspección? Un doble fondo en la parte trasera del vehículo. Y para poder hallar este doble fondo tuvo que haber sido, como usted lo mencionó al momento de responder a la fiscalía, un registro minucioso, ¿cierto? Exacto. Es decir, pudo haber manipulado el vehículo. No necesariamente. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Yo les pido que regresen a su lugar. Fiscal, ¿con quién continuamos? Ahora continuaremos con Fabricio Leopoldo de León Barrios. Fabricio Leopoldo de León Barrios. Sí. Muy bien. Quien se manifestará de acuerdo a la interceptación e inspección del vehículo realizada en el kilómetro 150 de la ruta interamericana del municipio de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Sololá. Señor Fabricio, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido? Sí, señor juez. Muy bien. Entonces le pido que levante la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia, ante el pueblo de Guatemala? Sí. Muy bien. Relate los hechos, por favor. Bueno, el día 6 de agosto del 2021 estábamos realizando nuestro recorrido cuando recibimos una llamada de nuestro director Pedro Pacoy, que nos indicó que nos dirigiéramos al kilómetro 150 de la ruta interamericana a realizar el alto a un vehículo con placas P865 GBP, ya que este se encontraba en ilícito. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la palabra. Muy bien. ¿Por qué motivo le hicieron el alto a los hoy acusados? Porque nuestro director Pedro Pacay nos informó de que en el vehículo se encontraba un ilícito, entonces por eso y nos indicó los datos de este. Muy bien. ¿Los acusados se mostraron nerviosos al momento de la detención? Para nada. ¿Motivo por el cual se apersonaron al lugar donde fueron detenidos los hoy acusados? Como le repito, señor fiscal, fue porque el director nos llamó, que nos dirigimos al kilómetro 150 de la ruta interamericana. Muy bien. ¿Por qué motivo ustedes como agentes policiales procedieron a la inspección del mencionado vehículo? Porque nuestro director nos indicó de que se encontraba un ilícito en el interior de este. Muy bien. ¿Es cuánto, señoría? Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al agente de la Policía Nacional Civil, el señor Fabricio Leopoldo de León Barrios, con las siguientes preguntas. Cuando usted inspeccionó el vehículo, ¿cómo abrió el doble fondo que no era visible? Pues como se realizó una inspección minuciosa, fue por eso que logramos abrirlo. Una inspección minuciosa, Exacto. es decir, que se pudo haber manipulado el interior del vehículo. Considero que sí. Muy bien. ¿Me podría describir el interior del vehículo? Pues era de doble cabina, ¿no? Entonces ahí por los 50 asientos fue que se encontraba el ilícito como... Muy bien.
Siempre en las inspecciones oculares de rutina, al momento de hacer el retén o de hacer el alto, ¿se acostumbra a manipular el interior de todos los vehículos? Sí, para realizar una inspección minuciosamente, como digo, en ocasiones viene ya con el ilícito, entonces hay que inspeccionar todo lo que se pueda, de una manera correcta. Muy bien. Le pregunto, ¿qué se hizo con el dinero supuestamente contenido en el interior de la cabina trasera? Se le llamó a los agentes fiscales para que vinieran a inspeccionar, a revisar el ilícito que se encontró. ¿Y el conteo manual lo hicieron ustedes o el Ministerio Público? El Ministerio Público. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Le pido al testigo que regrese a su lugar. Señorita fiscal, llame a su siguiente testigo, por favor. Muy bien, a continuación llamaré al policía Carlos Vinicio Estrada Monzón. Quien se manifestará de acuerdo a la solicitud de los policías que lo llamaron para apoyar en la interceptación e inspección del vehículo realizada en el kilómetro 150 de la ruta interamericana del municipio de Santa Lucía Utalcán del departamento de Solola. Muy bien. Señor Carlos Estrada, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido? Me comprendo. Muy bien. Entonces le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo. Por favor, dé un relato de los hechos. Nos encontrábamos con mi compañero realizando las inspecciones de ruta de seguridad ciudadana cuando recibimos una llamada por medio de radiocomunicador solicitando apoyo a la altura del kilómetro 150, jurisdicción del municipio de Santa Lucía Totlán, por parte del compañero Félix Ontay. Nos solicitó que nos apersonáramos para la inspección e intercepción de un vehículo tipo pick-up sospechoso de la comisión de un ilícito penal. ¿Solamente? Previa detención de los indicados, ¿usted los conocía? No, su señoría. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la Muy bien. palabra. Procederé a realizarle las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el trabajo desempeñado al momento de llegar como apoyo hacia los agentes requeridos a dicha diligencia? Por nuestra parte nos aseguramos que la intercepción no tuviera mayor inconveniente y también apoyamos en la labor de inspección. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo por el cual se apersonaron a detener a los hoy acusados? Como hice mención, fue la llamada del compañero Félix Ontay, que nos comunicó por medio del radiocomunicador que nos apersonáramos a la altura del kilómetro 150 para brindar apoyo con la inspección e intercepción del vehículo. Es cuando. Bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al agente de la Policía Nacional Civil, Carlos Vinicio Estrada Monzón, con las siguientes preguntas. ¿Dónde se encontraba momentos antes de que lo contactaran los demás agentes? En el perímetro del municipio de Santa Lucía Utalcán, del departamento de Solola. ¿Cómo lo contactaron? Como hice mención, por medio de radiocomunicador. Muy bien. Si usted estaba en los alrededores, ¿cómo es que no se percató de dicho vehículo que se conducía por los alrededores donde usted se ubicaba? Es que el perímetro no incluye un área en específica. El perímetro es un área vasta. No es posible que me haya podido encontrar yo en un área en específica. Debe ser una mucha coincidencia. En tal caso no me hubieran llamado. ¿Usted guarda alguna relación más allá de lo laboral con los agentes que lo contactaron? No. Ese mismo día, ¿lo habían contactado momentos antes o hasta ese momento? No comprendo la pregunta. Replanteo. Ese día que fue la captura y que usted se encontraba en los alrededores del perímetro, sus compañeros, los agentes que ya han testificado, ¿lo habían contactado con anterioridad durante el día o fue hasta ese momento que lo contactaron? Quisiera aclarar para el tribunal
que no se me llamó a mí específicamente. El radiocomunicador es una línea que tienen todos los compañeros en el momento. Dado que nosotros nos encontrábamos en la circunscripción, como dice mención, nosotros éramos los más prontos en llegar. Es por eso que nosotros dos llegamos. Muy bien. ¿Ustedes fueron los quienes inspeccionaron el vehículo? Fuimos de ayuda, mas no fuimos nosotros específicamente. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Yo el testigo que regrese a su lugar, por favor. Muy bien, señorita fiscal, ¿cómo continuamos? Muy bien, ahora continuamos con María Lourdes López. Hemos letrado a la representante legal de la empresa denominada Viajes Feliz, siendo la señorita María Lourdes López, ¿correcto? Muy bien. Quien presentará su declaración en cuanto al arrendamiento del vehículo que se identifica con placas de circulación P0865 GBP. Así es. Muy bien. Señora María, es necesario que se conozca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio. Tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido? No entiendo. Bien, le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Así es, se prometo. Por favor, digan los relatos. Ok. El 23 de julio de este año llegó el señor Jorge Ángel Reyes de León a mi agencia, más o menos a las 3 de la tarde, y me pidió arrendar el pick-up. Él lo revisó y hicimos un contrato de arrendamiento de 30 días y posteriormente se lo llevó. Pero él revisó el pick-up antes de irse. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la palabra. No hay preguntas, señor juez. Muy bien. Abogada defensora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo a la señorita María Lourdes López, representante legal de la agencia El Viaje Feliz. Le pregunto, ¿cuántos vehículos posee la agencia para poder rentar? 10 vehículos. 10 vehículos. De estos 10 vehículos, ¿cuántos vehículos tipo pick-up posee la agencia? 3. 3. ¿Todos poseen un doble fondo ya incorporado? Ninguno posee un doble fondo. Muy bien. ¿Cuál fue su reacción al enterarse que uno de sus vehículos tipo pick-up había sido alterado en abril del 2019? Pues me asusté bastante porque tuvieron que haberlo modificado sin mi consentimiento, porque nosotros no tenemos ninguna de esas modificaciones. ¿Cuáles fueron sus acciones posteriores a enterarse de esta alteración en su vehículo? Fui a averiguar cómo estaba mi pick-up y dónde estaba, y para ver qué se podía hacer al respecto. ¿Recuerda con quién celebró este contrato de comodato el 10 de abril de 2019? 10 de abril, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sin embargo, recuerda específicamente que sí se alteró uno de esos vehículos en esa fecha y en ese año. No, tampoco lo recuerdo. Entonces, me está diciendo que replantea su respuesta anterior cuando me dijo que sí había alteraciones. No más preguntas, señor juez. Gracias. Muy bien. Yo ahora te quiero que regrese a su lugar, por favor. Muy bien, en este momento tiene la palabra la abogada defensora para que presente a sus testigos. Claro que sí, muchas gracias, señor juez. Y en este momento hago el llamado a la señora Sonia Florentina Kush, quien es la madre de Salvador Mazareos Kush, mi patrocinado. Bien. Señora Valentina Kush, es necesario que se conduzca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Ha comprendido? Sí, señor juez. Entonces levante la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Sí.
Sí, le prometo. Muy bien. Haga la narración de los hechos, por favor. Muy bien. El día 6 de agosto del presente año 2021, cuando me encontraba en el Parque Central de Solola, me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentir un poquito de sofocación, dolor de manos, empecé a ver pues un poquito nublado, pero la verdad no le puse mucha importancia, ya que yo padezco problemas cardiovasculares y son cositas que me pasan comúnmente, ¿verdad? Y uno ya aprende a vivir con ciertas cosas, pero de un momento a otro sentí una opresión muy fuerte en el pecho y me empecé a sentir muy mal. En cuanto a los síntomas que acabo de mencionar se aumentaron, realmente me desvanecí en el suelo, perdí el conocimiento y cuando yo desperté estaba en el Hospital General de Solola. Al momento de despertar, los doctores se acercaron a mí y me preguntaron que si conocía algún familiar o me recordaba de algo en ese momento, a lo que yo les dije que la verdad me sentía muy mareada, que no me sentía bien para poderles decir dónde estaban mis cosas, en fin, de que le di la autorización a los doctores para que revisaran mi cartera y dentro de mi cartera encontró el número de mi hijo, Salvador, y se comunicaron con él. Momentos después me notificaron de que efectivamente se había logrado comunicar con él y me lo comunicaron. En el momento en el que yo pude hablar con él, le expliqué lo que había pasado, bueno, lo que me acordaba, ¿verdad? Y él se asustó, se preocupó y lo único que hizo fue salir corriendo de donde estaba para ir a buscar. Él me platicó de que en el lugar donde estaba, pues los buses estaban muy escasos a cuestión de la pandemia. Y solamente eso platicamos. Él quedó de encontrar algo con qué movilizarse para poder llegar al hospital. Momentos después me indicaron por parte de los médicos que mi hijo había sido aprendido, que él se había comunicado al hospital para que me avisaran. Yo realmente me puse doblemente mal al enterarme que mi hijo había sido aprendido, y más por los hechos que se habían ocasionado la situación, porque acusan a mi hijo de lavado de dinero, estableciendo que mi hijo lava dinero y específicamente dólares. Realmente la noticia me impactó demasiado, que realmente no es creíble para mí porque mi familia ha sido de escasos recursos. A él se le han incautado tanto valores como principios y se le ha establecido el trabajo, ¿verdad? El trabajo digno. Realmente todo lo que están diciendo de mi hijo para mí no es cierto. Les cuento, señor. Muy bien. Pues la defensora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo a la señora Sonia Florentina Kusch, madre de Salvador Mazariegos Kusch. Señora Sonia, ¿desde hace cuánto tiempo padece usted de enfermedades cardíacas? Desde hace aproximadamente 20 años. 20 años. ¿Quién cuida de usted? Pues tengo 2 hijos, pero lamentablemente mi hija mayor pues vive lejos y me visita de vez en cuando. El que sí realmente está conmigo es mi hijo Salvador. ¿Él siempre ha estado cuidado de usted? Sí, siempre. Muy bien. ¿Ya le había sucedido alguna situación similar o esta circunstancia antes? Sí, ya me había pasado una vez, hace aproximadamente como 5 años, más o menos. Ah, muy bien. ¿El costo de su tratamiento ha sido elevado? Muy elevado. Durante todos estos 20 años. Durante todo este tiempo. Muy bien. ¿Siempre ha podido costear su tratamiento con facilidad? No, realmente es muy costoso reunir el dinero en totalidad para poder comprar mis medicinas, ya que como los repito, sí son muy costosas. Por ejemplo, de un año hacia acá, ¿usted ha incurrido en gastos para su tratamiento? Sí. ¿Han sido elevados estos gastos? Sí, han sido elevados.
¿Y los ha podido pagar con facilidad? No, como les repito, nos ha costado juntar la cantidad para mi medicina y como dije anteriormente, por ser de escasos recursos, entiéndase que también para poder sobrevivir beneficiamente. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Señorita fiscal, tiene la palabra. Muy bien. Sonia Valentina Kush, señora, ¿es verdad que su hijo le asistió a acudirla? No pudo llegar a su destino porque, como repito, fue aprendido en el camino. Muy bien. ¿En qué momento se pudo comunicar con su hijo? Me comuniqué con él cuando los doctores me permitieron hablar con él. Muy bien. ¿Usted se encontraba en el hospital en el momento de su detención? Sí. Muy bien. ¿Es cuánto, honorable juzgador? Muy bien. Pido al testigo que regrese a su lugar, por favor. Abogada defensora, ¿con quién continuamos? En este momento llamo al estrado al doctor Efraín López Pérez, médico tratante de la señora Sonia Florentina Kush en el Hospital General de Sololá. Señor Efraín López, es necesario que se conozca con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido eso? Comprendo, señor juez. Muy bien, le pido que levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo, señor juez. Muy bien. Por favor, relate los hechos. Muy bien, yo soy el doctor del Hospital General de Sololá. Ese día me encontraba en torno en el área de emergencias cuando una Florentina Kush ingresó a eso de las 14 horas aproximadamente con problemas de salud, la cual yo fui el que la atendió. Ya días después se le dio egreso. Muy bien. La abogada defensora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al doctor Efraín López Pérez, médico tratante, médico y cirujano del Hospital General de Sololá. Y le pregunto, ¿cuál era el cuadro clínico que presentaba en aquel momento la paciente Sonia Florentina Kush? Cuando yo la acepté, la ingresé, presentaba taquipnea, bradipnea, tenía confusión, o sea, era un cuadro clínico algo grave. Muy bien. Tiempo después ella quedó inconsciente. Exacto. Muy bien. ¿Considera que pudo haber alguna situación que detonara este cuadro clínico? Exactamente, no se puede considerar que haya existido antes. Muy bien. ¿Quién contactó a los familiares del paciente? Pues nosotros cuando la ingresamos, lógico, la vimos y todo, entonces una de las enfermeras registró lo que fue su bolso y contenía una fichita donde estaban los datos de su hijo, el número de teléfono. Entonces ya el secretario del hospital se encargó de llamarle y contactarlo con él. Ah, muy bien. ¿Cómo es generalmente la evolución clínica de los pacientes con este mismo cuadro clínico? Si se trata con anticipación y exactamente, es muy favorable, es muy favorable. ¿En cuánto tiempo cree que se recuperan generalmente? Así como digo, si se trata exactamente en el momento, puede ser de 1 a 2 días. Ah, muy bien. Entonces, la paciente Sonia Florentina Kush, ¿en cuánto tiempo se recuperó? En 2 días. En 2 días. Solo para constatar ante este tribunal, ¿en qué fecha y lugar fue atendida la señora Sonia Florentina Kush? El 6 de agosto del año 2021. Muy bien. ¿En el hospital? En el Hospital Nacional de Sololá. Muchísimas gracias, doctor. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Señorita fiscal, Muy tiene la bien. palabra. Médico Efraín López Pérez. Presente. Muy bien. Como médico le realizó una ficha de ingreso a la paciente. Exacto, la ficha es 06-08 2021-232. Muy bien. ¿Cuál fue el diagnóstico exacto? Como médico, el anterior médico de la señora no tuvo ningún pronóstico, no le envió su expediente. No, en el momento del diagnóstico que nosotros pudimos constatar fue un infarto cerebrovascular. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del certificado médico legal?
¿Se realizó? El objetivo de esta es para que la persona tenga una constancia de que sí estuvo ingresada ahí. Muy bien. ¿Es cuánto, honorable juzgador? Muy bien. Le pido al testigo que regrese a su lugar. Pregunta a la abogada defensora con quién continúa. Muchas gracias, señor juez. En este momento llamo al último testigo por parte de la defensa, el señor Luis Aponta Giboy, vecino del señor Salvador Ángel Mazariegos Kush, quien anteriormente también celebró un contrato de comodato con la agencia denominada El Viaje Feliz. Señor Luis Aponta Giboy, es necesario que se comunique con la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas de prisión y de multa. ¿Ha comprendido eso? Sí, su señoría. Le pido que levante la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Lo prometo. Por favor, relate los hechos. El pasado 10 de abril del año 2019, por fines o por circunstancias laborales, me vi obligado a alquilar un vehículo. Por referencias de amistades me indicaron de que la empresa denominada Viaje Feliz era una institución en donde arrendaban vehículos con requisitos mínimos, que es el DPI, y con tarifas accesibles. Entonces decidí alquilar el vehículo en ese lugar. La abogada defensora tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento me dirijo al señor Luis Aponta Giboy con las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto tiempo usted contrató los servicios de la agencia de viajes denominada El Viaje Feliz? Como lo indiqué, fue el 10 de abril del año 2019. Hace unos años. Muy bien. ¿Cómo fue la experiencia en dicha agencia? Honestamente, para mi caso fue aceptable. El único inconveniente que tuve fue de que en el vehículo que rendé existía un doble fondo, cosa que a mi parecer no di mayor importancia, ya que únicamente estaba sucio, no encontré nadie. Muy bien. ¿Qué tipo de vehículo fue el que rentó? De igual manera, un tipo pick-up. ¿En qué color? Negro. Color negro. Muy bien. ¿Quién le atendió en dicha agencia? La verdad no recuerdo el nombre, únicamente sé que es de sexo masculino. ¿Se encuentra presente en esta sala? No. Muy bien. Cuando usted halló el doble fondo en la cabina trasera, ¿encontró algo ilícito? No, únicamente estaba sucio. Cuando recomendó los servicios al señor Salvador Ángel Mazariegos Kush, ¿usted le comentó sobre este doble fondo hallado 2 años antes? No lo tuve en mente. Únicamente él me expresó que era de su urgencia y de la necesidad. Entonces, por los pocos requisitos que pide la empresa, se lo recomendé. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Muy bien. Señorita agente fiscal tiene la palabra. Muy bien. ¿Cómo fue que se percató de la existencia de la alteración dentro del vehículo arrendado a la agencia denominada Viaje Feliz? El vehículo lo renté el día 10 de abril. El día siguiente, o sea, el 11, estaba metiendo una maleta en la parte trasera y ahí fue donde me pude percatar. ¿Usted se percató de la existencia de la alteración del vehículo arrendado con anterioridad? Indique por qué no dio aviso a las autoridades correspondientes o, en dado caso, a la agencia denominada. Honestamente no fue algo que me haya perjudicado, entonces mi única reacción fue devolver el vehículo cuando mi contrato finalizó. Muy bien. ¿Tiene usted manera de demostrar que sí existía una cabina artesanal dentro del vehículo que arrendó con anterioridad? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Que si usted tiene manera de demostrar si existió una cabina artesanal ajena al vehículo al momento de arrendarlo. No. Muy bien. ¿Cuánto honorario juzgador? Muy bien, un primer testigo que regrese su lugar. Muy bien, pasamos a la etapa de incorporación de documentos. Muy bien.
Señorita fiscal, tiene la palabra. Le pongo a la vista, honorable juzgador, el dictamen pericial, declaración de testigos de los agentes captores, la inspección ocular y la prevención policial. Bien, se recibe para la carpeta jurisdiccional. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. En este momento pongo a la vista los antecedentes penales de mis patrocinados del señor Jorge Ángel y del señor Salvador Mazariegos Kush, en los cuales se establece claramente que carecen antecedentes penales en cuanto a reincidencia en el delito de lavado de dinero u otros activos. Asimismo, pongo a la vista las actas notariales en las cuales se establece el contrato de comodato con fecha 10 de abril del año 2019, celebrada con la agencia de viajes denominada El Viaje Feliz. Asimismo, el acta notarial que establece el contrato de comodato entre el señor Jorge Ángel y la agencia de viajes denominada El Viaje Feliz. Pongo a la vista asimismo el certificado médico que avala el cuadro clínico de la señora Sonia Florentina Kush. Pongo a la vista también los estados de cuenta de mis patrocinados, el señor Jorge Ángel y el señor Salvador Mazariegos Kush. Únicamente, señor juez. Muy bien, se recibe la carpeta jurisdiccional para el dictamen escrito. Ahora pasamos a la etapa de nuevas pruebas. Tiene la palabra la señorita. No tengo nuevas pruebas, señoría. Muy bien. Abogada defensora. No hay nuevas pruebas, señor juez. Muy bien. Pasemos a la etapa de conclusiones. Señorita fiscal, tiene la palabra. Muy bien. Su señoría, se demostró el hecho de los acusados, del cual se manifestó por el medio de los peritajes, que en cuanto al delito se refiere, la acción es penalmente relevante, típica, antijurídica y culpable. Asimismo, la responsabilidad penal que los dos indicados, Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Kush, y la calificación del hecho es de lavado de dinero u otros activos que se estipula en el artículo 2 de la Ley de Lavado de Dinero u otros activos, la pena que solicito es de 20 años de prisión y se hagan las demás declaraciones de ley. Muy bien. Abogada defensora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Bueno, para iniciar con la fase de conclusiones por parte de la defensa, como mencioné anteriormente, al momento de la fase inicial, si bien es cierto, pues evidentemente no se puede ocultar la existencia del efectivo, de los indicios hallados, quisiera enfocarme en los siguientes puntos y hacer énfasis en ellos. En cuanto a la actividad económica de mis patrocinados, evidentemente, y como se puede constatar en los estados de cuenta, ellos no cuentan con la facultad y con la actividad económica que les permita tener dicha cantidad de dinero. Por ende, es imposible que ellos hayan generado esta cantidad de dinero, muchísimo menos en dólares. Asimismo, quiero hacer mención y hacer énfasis que el doble fondo no era visible. Este doble fondo, si bien es cierto, mi patrocinado Jorge Ángel celebró el contrato de comodato en la fecha 22 de abril de 2021 y la fecha en que ellos se conducían al departamento de Sololá era 6 de agosto de 2021. Hubieron días en los que ellos pudieron inspeccionar, sin embargo, no se percataron porque este doble no era visible, lo cual me hace llegar al segundo punto en mención, y es que pongo en duda la veracidad de los testimonios ofrecidos por los agentes de la Policía Nacional Civil, porque me causa duda el hecho de que ellos ya supieran que en este vehículo podía existir un doble fondo, algo que no se conocía ni siquiera por las personas, por mis patrocinados, que eran quienes ya habían arrendado el vehículo y que eran quienes conducían este vehículo, que lo tenían con días anteriores. Entonces, si este doble fondo no era visible y ellos lo hacen constatar en su declaración testimonial, la verdad se pone en duda estas declaraciones, porque ellos mismos al momento de declarar en esta fase de debate establecieron que hicieron un registro minucioso y asimismo dejaron abierta la posibilidad de que ellos habían manipulado el interior del vehículo, lo cual me hace llegar al siguiente punto, y es que al momento de presentar las conclusiones del peritaje realizado por parte
del forense, de la señorita Luisa Fernanda Hurtate Alba, ella claramente estableció que no hay alteraciones en el vehículo. Entonces, si no existen alteraciones, ¿por qué se halló este doble fondo hecho de manera artesanal? Si claramente en este informe pericial no se establece la alteración en dicho vehículo. Por lo cual pongo en duda esas cuestiones y precisamente por las prisas, por la preocupación generada por esta emergencia familiar, no se iban a estar percatando, como dijeron los agentes de la Policía Nacional Civil en este debate. Mis patrocinados en ningún momento se presentaron nerviosos porque no sabían de la existencia de dichos indicios. Únicamente, señor juez, lo dejo a su criterio. Muy bien. Ahora pasamos a la fase de las réplicas. Me pregunta la señorita fiscal. No tengo réplica, su señoría. Muy bien. Abogada defensora. No hay réplica, señor juez. Entonces procedemos a las manifestaciones finales para el sindicado. El señor Jorge Ángel Reyes de León tiene la palabra. Señor juez, realmente nosotros nos comprometimos a colaborar con usted porque realmente no sabíamos nada acerca del ilícito que se encontraba dentro del vehículo. Entonces, solamente, señor juez. De la misma manera, señor Salvador Ángel Mazariegos Kush tiene ese derecho. Señor juez, mi petición es de que resuelva apegado a derecho, ya que nosotros no podemos hacer responsables de circunstancias que no estábamos plenamente enterados. Si hay que señalar que un cierto culpable, considero y a mi criterio, es la empresa en donde arrendamos el vehículo. También quiero que se tome en cuenta de que de mí, como cabeza familiar, dependen mis hijos, mi madre y mi esposa. Únicamente, señor. Muy bien. En este momento hemos cumplido con los momentos que establece el debido proceso para el enjuiciamiento de los señores Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Kush, razón por la cual se cierra el debate y procedo a emitir sentencia oral correspondiente. En este momento este tribunal tomará un receso para deliberar tanto las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público como de la defensa. Entonces tomaremos un receso y continuaremos. Suplico a la concurrencia ponerse de pie. Vamos a proceder. Solicito a la concurrencia ponerse de pie. Vamos a ver el ingreso nuevamente del tribunal. Por favor. Muy bien, se pueden sentar. Bien, en este momento este tribunal ha tomado un tiempo para poder deliberar tanto las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público como las pruebas presentadas por parte de la abogada defensora. Hemos analizado cada una de las pruebas presentadas, por lo cual este tribunal ha llegado a la siguiente resolución. Hago saber a las partes que esta sentencia es verbal, por lo tanto será resumida en el sentido que solo voy a hacer mérito de la prueba que es sustancial para resolver el conflicto penal. Sin embargo, de hoy en 5 días voy a hacer entrega de la sentencia escrita, en la cual ya van a constar todas las violaciones y de todos los razonamientos. Razonamientos que inducen a condenar. Procedo a hacer los siguientes análisis de valoración de la prueba, con aplicación del sistema de la sana crítica razonada. Número 1. Los testigos. Declaración A.
Félix Daniel Suntay López y Fabricio Leopoldo de León Barrios declaran que el día 6 de agosto de 2021 a las 15 horas fueron alertados vía telefónica por el director de la Policía Nacional Civil, Pedro Roberto Pacay Robles, quien les indicó que se dirigieran a la altura de kilómetro 150 de la ruta interamericana con el objeto de interceptar el vehículo para su respectivo registro e identificación, puesto que se sospechaba de la comisión de un hecho ilícito, logrando identificar un doble fondo en la parte trasera de los asientos, en la cual se encontraba la cantidad de $200,000 americanos en el área de la cabina trasera. Número 2. Declaración de Carlos Vinicio Estrada Monzón, indicando que cuando se encontraban realizando las rondas regulares de inspección ciudadana, recibieron una llamada por medio del radio comunicador en donde se les solicitó apoyo para la intercepción e inspección de un vehículo sospechoso de la comisión de un hecho ilícito, por lo que nos apersonamos a dicho lugar y según indicaciones de los mismos apoyaron a la inspección de dicho vehículo, logrando encontrar una fuerte cantidad de dinero, para lo cual procedieron al resguardo respectivo, esperando la llegada del auxiliar fiscal Álvaro Israel Lemus de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Asimismo, se apersonó el embalador Julio Alberto Ordóñez Alvarado, los cuales identificaron que la cantidad incautada era de $200,000 exactos, de diferentes denominaciones. Número 3. La declaración de Maynor Macario Sontay, quien indica que como representante de la agencia de vehículos Viaje Feliz, llegó el señor Jorge Ángel Reyes de León a alquilar el vehículo con las características siguientes: vehículo tipo pick-up con las placas de circulación particular 865 GBP color blanco marca Toyota, y luego de haberlo inspeccionado y estando en su entera satisfacción, procedieron a firmar escritura de comodato, dando en alquiler dicho vehículo, y que el señor Jorge realizó revisión personal del vehículo y aceptó todas y cada una de las condiciones para el alquiler del mismo. El tribunal le confiere valor probatorio a las declaraciones de los agentes de la policía y sus respectivos dictámenes y certificación. Declaración de peritos y técnicos en investigación criminalística, peritos técnicos en investigación criminalística y documentos, la cual se realizó la evaluación y conteo de los billetes de diferentes denominaciones de origen norteamericano, la determinación de la existencia o no alteración de alguna de las características alfanuméricos que conforman la serie, chasis y motor del vehículo, realización de diligencias por medio de fotografías en el kilómetro 150 de la ruta interamericana del municipio de Santa Lucía, Utatlán, departamento de Sololá, croquis y ubicación geográfica de las diligencias realizadas el 6 de agosto de 2021 en el kilómetro 150. El tribunal le confiere valor probatorio a las declaraciones de los peritos y técnicos en investigación criminalística y a sus respectivos dictámenes y certificación. En virtud de lo siguiente, que los dictámenes y certificaciones fueron incorporados en el debate en la forma legal correspondiente por su lectura y exhibición, que no fueron resguardados de nulidad o falsedad, siendo reconocidos por los peritos actuantes, quienes los reconocieron como suyos, que son peritos especialistas en su ciencia y que se manifestaron en forma clara y precisa, explicando en forma pormenorizada los métodos y técnicas aplicadas a su pericia. Asimismo, las conclusiones a que arribaron con la práctica de su pericia en el caso asignado, denotando poseer los conocimientos propios para su especialización, circunstancias que les confieren credibilidad, y esos medios de prueba permiten al tribunal tenerlos acreditados los hechos contenidos en la acusación fiscal en cuanto a la determinación de la existencia del dinero incautado, así como las alteraciones que sufrió el vehículo que los transportaba.
documento personal de identificación del acusado y boleta de carencia de antecedentes penales, extendida por la unidad correspondiente del organismo judicial, con lo que establece que el acusado no ha sido condenado anteriormente por el delito. Se logra determinar que los acusados son penalmente responsables, puesto que se logra determinar en el lugar, hora y fecha ya acreditados que el señor Jorge Ángel Mazariegos Kush se conducía como piloto del vehículo tipo pick-up y el señor Ángel Mazariegos Kush que acompañaba como piloto, en el cual se logra determinar que dentro del vehículo se encontraba un doble fondo en donde se transportaba $200,000 americanos, estos de diferentes denominaciones. La acción descrita es típica porque se subsumen en los elementos objetivos del tipo penal del artículo 2 de la Ley de Lavado de Dinero u otros activos. En lo que conduce determinan: comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión está obligado a saber que los mismos son productos procedentes de o se originan en la comisión de un delito. Inciso B. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión está obligado a saber que los mismos son producto. Por lo tanto, los indicados Jorge Ángel Mazariegos Kush y Ángel Mazariegos Kush reúnen las condiciones de culpabilidad necesarias, tales como imputabilidad, conocimiento de antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Imputabilidad porque al momento de la realización del acontecimiento investigado eran sujetos de derecho de goce y tenían conocimiento que el hecho que estaba realizando era punible en la legislación guatemalteca. Calificación legal del delito. En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó sentencia condenatoria en contra de los acusados Jorge Ángel Mazariegos y Jorge Ángel Mazariegos Kush. De la misma manera se le impusiera la pena de prisión de 20 años inconmutables, que es la pena máxima en lo referente a este delito. En este orden de ideas se establece sin duda que la conducta ya descrita imputada a los acusados es penalmente relevante, típica, antijurídica y culpable, y como consecuencia es responsable penalmente del hecho acreditado, y a título de autores, al haber realizado los actos ejecutivos del delito, siendo los idóneos para lograr sin que haya medidas, causa de justificación, inculpabilidad o circunstancia alguna que disminuya su responsabilidad penal, de conformidad con lo que establecen los artículos 35 y 36, numeral 1 del Código Penal, por lo que aplica el reproche legal correspondiente, a través de un fallo de condena en su contra. Corresponde ahora reflexionar respecto a la consecuencia jurídica del delito. Determinación de la pena. Los artículos 13, 62, 65, 123 del Código Penal determinan en lo conducente delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. El autor del delito consumado, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito, se entenderá que debe imponerse el auto de delito consumado. Fijación de la pena. El juez determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito. Pueden pausar. En este apartado corresponde el análisis de los siguientes medios de prueba: constancia de carencia de antecedentes penales de los referidos acusados en documentos a los que se les concede valor probatorio, en virtud de que su incorporación en el debate en la forma legal corresponde y que no fueron redarguidos de nulos o falsos, y con los mismos se determina que los acusados carecen de antecedentes que se tomarán en cuenta para la imposición
de la pena, si fuera necesario. En relación a la sanción, el Ministerio Público solicitó la imposición al acusado de una pena de prisión de 20 años. El abogado pidió absolución en el presente caso del tribunal. Considera que no aparece en los hechos acreditados circunstancia alguna referida a la peligrosidad de los culpables. Tampoco se generó prueba en ese sentido, que si bien es cierto, se aprecia la existencia del dinero incautado, particularmente en el álbum fotográfico. Además, se toma en cuenta la finalidad resocializadora de la pena de prisión contenida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la función de prevención especial y generación asignada a la pena de prisión. Es por ello que el tribunal es del criterio de imponer al acusado una pena de media de prisión señalada por el rey de la materia para dicho ilícito penal, que es suficiente para cumplir con la finalidad resocializadora que constitucionalmente se le asigna a la pena de prisión que se precisa en la parte resolutiva de este fallo por el delito de lavado de dinero u otros activos. Vamos a la parte resolutiva. El juez unipersonal al dictar sentencia declara que los acusados Jorge Ángel Reyes de León y Salvador Ángel Mazariegos Kush son autores responsables del delito de lavado de dinero u otros activos cometido en contra del Estado de Guatemala y su flujo monitoreo. Por la comisión del delito se le impone a dichos sentenciados la pena principal de 6 años de prisión inconmutables, pena que se deberá cumplir en el centro de cumplimiento de condenas que designe el señor juez tercero de ejecución, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, con abono a la prisión efectiva padecida a partir del momento de su aprehensión, sujeto al régimen de disciplina y trabajo de su elección. B. Como pena accesoria, suspende a los sentenciados en el ejercicio de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena, debiéndose dar aviso a donde corresponde. 3. Encontrándose los acusados detenidos las cárceles públicas para los hombres del Departamento de Guatemala, se le ordena que siga en la misma situación jurídica en tanto este fallo quede firme. 4. Entregándose copia del fallo en la sala de audiencia del tribunal a la parte que lo adquiera. 5. Al estar firme la sentencia, remítase el expediente al juzgado tercero de ejecución penal para el debido cumplimiento de lo resuelto. Bien, damos por concluido el debate, siendo las 11:30, el mismo día y hora de su inicio. Quedan debidamente notificadas las partes